Estudiando capítulo 7 de los Romanos, empezamos en el día de hoy. Dice Pablo: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive? Pablo está diciendo que muerto el hombre, la ley ya no tiene jurisdicción sobre él. Y para esto hace una analogía en cuanto a, y toma por ejemplo la vivencia de un matrimonio. Dice en el versículo 2: porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. La muerte rompe todo tipo de vínculo, toda relación matrimonial, hasta la muerte nos separa, decimos, siempre cuando hay un casamiento. Así también es lo que Pablo está presentando. La muerte es lo que hace romper el vínculo, la relación con que nos habíamos ligado. En este caso, Pablo en esta analogía presenta que la ley está casada con nosotros, o nosotros casados con ella. Por lo tanto, la única manera de poder romper esta relación, este vínculo, es la muerte. Y por eso Pablo sigue diciendo más adelante en el versículo 4, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. La manera de haber roto o haber terminado este vínculo con la ley es a través de la muerte, del sacrificio de Jesucristo. Y nosotros en Él nos vemos representados. Por eso dice: hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Jesucristo, para un motivo, para un fin. Y más adelante lo sigue diciendo, dice: para que seáis de otro. Ya no seamos más de la ley, ya no tengamos más este vínculo como ese matrimonio con la esposa y el esposo unido con la ley, sino ahora con Cristo. La ley vendría a ser como ese marido exigente, perfecto, pero que exigía a su esposa, quien éramos nosotros, totalmente imperfectos. Entonces nunca podíamos nosotros agradar a ese marido perfecto, que era la ley, porque todo lo que hacíamos no alcanzaba, no llegaba a agradar a ese marido perfecto que era la ley. Una vez que rompemos ese vínculo, las demandas de ese marido ya no estarían en relación con nosotros, rompemos ese vínculo por la muerte, juntamente muertos con Cristo, ¿no? Dice el texto del versículo 4, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Para que seamos de quién? Para que nos podamos casar, usando la manera figurativa, como lo que está haciendo la analogía de aquí Pablo, con otro, con Cristo sería el esposo. Ahora, este esposo nuevo o Cristo no es que tiene menos exigencia que la ley, sino que este esposo es quien nos va a ayudar a nuestras imperfecciones, con la diferencia de la ley, que tiene la exigencia, pero no podía ayudarnos en nuestras imperfecciones. Dice: ¿para qué pasó esto? ¿Por qué ocurrió esto? Dice el versículo 4, dice: del que resucitó de los muertos, hablando de Jesucristo, a fin de que llevemos frutos para Dios. Frutos para Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí, que todos estábamos antes casados con la ley, pero ahora en Cristo Jesús hemos muerto a esa ley, ya no estamos ligados a la ley, sino ligados ahora en Cristo. No es menor la exigencia de nuestro Señor, no son menores las demandas de nuestro Señor, sino que ahora Él es quien nos ayuda para que podamos cumplir y llevar adelante cada una de ellas. Es en Cristo Jesús quien tenemos la fuerza para llevar esos frutos que el versículo 4 nos está diciendo. El versículo 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley, porque hemos muerto con Cristo. Dice: ya veis, por haber muerto para aquellas en que estábamos sujetos, de modo que servimos ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, el que mora en nosotros y en la cual ahora servimos a Dios en este nuevo régimen, y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no estamos sujetos
a aquel esposo exigente que era la ley y que no nos ayudaba, que no nos sacaba adelante, que no nos podía ayudar para llegar a hacer las cosas que agraden, sino que ahora en Cristo Jesús estamos bajo el régimen del Espíritu Santo de Dios. Versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, para nada, de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La ley nos hace a nosotros revelar la situación de pecado que tenemos. La ley es como el espejo que nos muestra a nosotros nuestra condición de pecador. No hubiésemos conocido nuestra condición de no codiciarás si no fuese por la ley. Y justamente gracias a que la ley dice esto o que nos señala esto, nosotros sabemos la condición y vemos nuestra condición en cuanto estamos. Ahora estamos bajo el régimen del Espíritu Santo, bajo el régimen de Cristo. Esto no nos habilita para que nosotros digamos, bueno, ya no estamos bajo el régimen de la ley, ahora estamos bajo el régimen de la gracia de Dios. ¿Qué pues haremos? Volvemos al capítulo 6, versículo 15, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Se acuerdan de ese versículo? Y Pablo dice, no, de ninguna manera, no nos habilita, porque no estamos bajo la ley, ahora estando bajo la gracia, a hacer lo que querramos. No, estamos sujetos a Cristo, sujetos a Él, a este régimen del Espíritu Santo, quien nos ayuda, nos enseña, nos acompaña, nos conduce a hacer las cosas conforme a lo que Dios le agrada. Versículo 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. El pecado se aprovecha de la ley para provocar en nuestra vida las pasiones pecaminosas. ¿Sí? Él aprovecha a que nosotros podamos actuar con esas pasiones pecaminosas que están en nuestra vida. Por ejemplo, si vemos un campo y en una tranquera dicen prohibido entrar, y del otro lado vemos unos árboles frutales muy interesantes que nos apetecen, que nos gustan, y nos llama la atención y tenemos ganas de ir, aunque un cartel dice prohibido pasar, propiedad privada. Y lo pensamos y bueno, paso, busco 2 o 3 frutas, busco algunas cosas de aquel lado, sin importarme lo que ese cartel dice, porque cuanto más a veces nos provocan a lo prohibido, más nos impulsa a quebrar eso, a quebrar ese mandamiento, a quebrar ese cartel, a ese prohibido, pasarlo por encima, ¿cierto? Entonces, creo que cuando éramos chicos muchas veces hemos hecho eso y por supuesto está mal, pero nos da una sensación de pasar sobre lo que estaba allí manifestado, que la ley vendría a ser el cartel ese que decía prohibido pasar, propiedad privada, prohibido pasar, mas nosotros no hacíamos caso y superábamos ese cartel y íbamos a agarrar ese árbol con los frutos que estaban allí y lo tomamos. El pecado se aprovecha de la ley para provocar en nosotros el deseo de obtener aquello que nos apasiona pecaminosamente. Eso es lo que hace el pecado, lo que más o menos dice el versículo 8. Y el versículo 9 dice, y sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo dice, es como un chico, ¿no? Un niño. Un niño no conoce la ley, no está confrontado a ella, no tiene conocimiento en cuanto a ella, pero cuando se confronta a la ley, a la palabra de Dios, a la ley de Dios, dice, venido esto, entendiendo esto, confrontado esto, el pecado revivió en mí. Empecé a darme cuenta, porque la ley, vuelvo a decir, es quien nos revela los pecadores que somos. Entonces, venido esta confrontación, nos revela el pecado nuestro, la situación nuestra,
Estábamos hablando, Pablo señaló en el último de los 10 mandamientos, no codiciarás. Bueno, uno de ellos, así como otros tantos, nos revela el pecado, revivió en nosotros, por lo tanto, la paga del pecado es muerte, yo morí. En el versículo 10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Pablo está diciendo que el pecado nos produce muerte. El pecado me engañó. El pecado te promete una falsa satisfacción. El pecado te promete una falsa excusa ante la situación que hayas pecado. El pecado te promete un falso escape en cuanto al castigo que produce por haber pecado. El pecado es engañoso y te produce la muerte. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 13. Y luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio del que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremaneramente pecaminoso. Pablo está diciendo, la ley es buena, es santa. Por supuesto, es dada por Dios, no puede haber nada malo en ello, al contrario, es buena, es santa, es justa. ¿Sí? Pero cuando nosotros, el pecado produce en nosotros una suciedad, una situación, una muerte en nuestra vida, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta la situación, el estado en el cual nosotros nos encontramos. Por eso Pablo dice, de manera que la ley a la verdad es buena, el mandamiento es justo, dice, es así, por supuesto, y cuando nosotros nos acercamos a ella, que es buena, nos damos cuenta cuán malo nosotros somos, cuán pecaminosos somos nosotros. Es como cuando estamos en la oscuridad, estamos a oscuras, no nos damos cuenta mucho de lo que llevábamos puesto, a veces no distinguimos los colores, no distinguimos muchas cosas cuando todo es oscuro, pero a medida que nos vamos llegando a una lámpara, a un foco, a una luz, empezamos a notar las diferencias o empezamos a ver cómo estamos y en qué condiciones estamos, qué llevamos puesto, cómo estamos, y a medida que nos acercamos a la escritura, a la ley, a la palabra de Dios, nos damos cuenta en qué condiciones nosotros estamos, cuán sucio estamos o cuán pecaminoso estamos. Y fíjese que usa la palabra dice, llegase a ser sobremanera pecaminosa, porque no hay otra palabra más fea, más cruel, más clara en decir lo malo que es el pecado que la palabra propia del pecado, ¿no? Pecaminosa, Pablo usa. En el versículo 14 en adelante hasta el versículo 23, Pablo hace y señala una cuestión, ¿no? Dice, hago lo que no quiero, pero yo no quiero hacer eso, y sin embargo hago eso, ¿no? Hay una cuestión que está una lucha entre sí que Pablo está presentando, dice, ¿no? La lucha en cuanto que quiere obedecer a Dios, pero sin embargo lo está haciendo a veces con su propia fuerza, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y así sigue diciendo Pablo, yo quiero hacer lo bueno, pero sin embargo no lo hago, porque hay una lucha interna en su ser, en nuestro ser, la cual está continuamente llevándonos a que queremos agradar a Dios, pero cuando lo queremos hacer con nuestra propia fuerza es imposible. Por eso Pablo relata del versículo 14, 15 hasta el 23 más o menos estos conceptos. Y cuando llega al versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una expresión que está agotado, un agotamiento de haber luchado, esforzado
humanamente, con las fuerzas propias de él, con sus propias fuerzas, para tratar de agradar a aquello que era muy difícil que llegase a alcanzar a agradar, porque no tenía las condiciones humanas, no las tenemos, no había manera de poder cumplir la ley, no había manera de poder lograrla con nuestra fuerza. Entonces dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una expresión de agotamiento total. Y en el versículo 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Lo primero que Pablo da gracias a Dios por la obra que hizo Jesucristo, por enviar a Jesucristo a la cruz del Calvario. Habíamos leído allí en el capítulo 7, versículo 4, que juntamente con Cristo hemos sido crucificados, hemos muerto para la ley. En el capítulo 6 hemos leído que con Cristo también habíamos muerto, juntamente con Cristo crucificado, habíamos muerto para el pecado. Y en el capítulo 3, ya del versículo 21 en adelante, habíamos empezado a ver la justificación a través de la obra redentora de Jesucristo. Y Pablo está diciendo: yo no puedo con mi fuerza superar esto, yo no puedo lograr esto, he tratado de obedecer y lo que quiero hacer no hago, y sin embargo hago lo que no quiero. Y Pablo dice: gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pablo reconoce que su ser, su estado de lucha es continuo siempre, pero ahora tiene la ayuda del Señor Jesucristo, porque estamos bajo el régimen del Espíritu Santo de Dios. Jesús obra por nosotros, Jesús está con nosotros. Y tenemos que decir: sí, es cierto, yo muchas veces quiero hacer lo bueno, pero sin embargo hago lo malo. Pero tengo ahora la ayuda de Dios, estoy bajo el régimen del Espíritu Santo, no estoy bajo el régimen de la carne, ni porque justamente con Cristo mi hombre viejo ha sido crucificado, está crucificado, mas ahora estoy sirviendo a Dios. Con mi mente, con mi ser, sirvo a la ley de Dios, a la ley del Espíritu Santo de Dios. Y esta es una maravillosa noticia. En Cristo Jesús podemos superar, vivir, disfrutar, y tenemos a este esposo nuevo, quien por supuesto nos demanda, que por supuesto no es exigente, pero está con nosotros para ayudarnos constantemente a superar, a aprender a caminar, a estar, a andar en el régimen de su Espíritu Santo, en la presencia de la gracia de Dios. Y en esta gracia estamos caminando, y en esta gracia estamos viviendo. Y es maravilloso estar bajo el señorío de Dios y pertenecer a Dios y ser de Él. Dios te bendiga, el Señor te guarde.